muchísimas gracias por la invitación a esta plática. En esta ocasión vamos a abordar los síntomas del tracto urinario inferior, cómo poderlos diagnosticar y tratar de manera oportuna. Los síntomas del tracto urinario inferior son un síndrome. Por lo tanto, pues bueno, hay que evaluarlos de acuerdo como tal. Hay muchas enfermedades que pueden generar síntomas del tracto urinario inferior, las cuales pueden ir desde infecciones urinarias, problemas de tipo obstructivo como pueden ser estenosis de uretra, crecimientos de la próstata, tumores, etc. Pero ¿cómo vamos a abordarlos? ¿O cómo saber qué tan graves son estos problemas? Pues bueno, hoy por hoy hay unos síntomas o una puntuación que se llaman la puntuación internacional de los síntomas prostáticos, por sus siglas en inglés IPSS. Y estos van a estar divididos en síntomas de llenado o de almacenamiento y síntomas de vaciamiento. ¿Cómo van a estar caracterizados estos los síntomas o cuáles van a ser los síntomas de llenado? Pues es cuando hay un aumento en la frecuencia urinaria. ¿Cuántas veces tiene que ir a orinar una persona al día? Pues aproximadamente son unos 7 veces al día. No debe haber nocturia. Esto hay que preguntárselo a los pacientes. ¿Cuál es la nocturia? Es cuando una persona se despierta para orinar y tiene o quiere ir a dormir nuevamente o tiene el deseo de dormir nuevamente. Si una persona se levanta, va a orinar y eso lo consideramos como nocturia, eso no es adecuado porque ya no hay el deseo de orinar. Normalmente esa persona se va a levantar, por ejemplo, me desperté a las 6 de la mañana y fui a orinar. Eso es completamente normal, ¿de acuerdo? Una vejiga debe tener la capacidad de almacenar la orina durante las 8 horas de sueño que tenemos. La urgencia para orinar. ¿Tiene usted el deseo de tener que ir a orinar de manera imperiosa? ¿No puede aguantar ese deseo? También eso es importante preguntarlo. A veces hay personas que llegan a tener urgencia para orinar que pueden presentar incluso incontinencia urinaria de urgencia. Síntomas de vaciado. Hay dificultad para el inicio de la micción, el chorro de orina es débil o lento, o bien si se llega a ver de manera interrumpida, que este paciente llegue a orinar de manera intermitente, o bien si hay un goteo terminal al momento de orinar. ¿Qué síntomas postmiccionales? Dentro de los síntomas de vaciamiento podemos también dividir los síntomas postmiccionales cuando hay una sensación de vaciamiento vesical incompleto o un goteo posteriormente a orinar. La clasificación, esta, pues bueno, puede ir de leve, moderada o severa. Los síntomas leves van a ir de 0 a 7, los moderados de 8 a 19 y los síntomas severos de 20 a 30 puntos. Pero ¿cómo vamos a conseguir nosotros esta puntuación? Bueno, pues dentro de las preguntas que vamos a hacer hay una serie de preguntas las cuales van a ser 7 preguntas y vamos a tener nosotros 5 respuestas por parte del paciente. A cada pregunta le vamos a dar una puntuación que puede ir de 0 hasta 5 y así nos van a dar la puntuación que puede ir de 0 hasta 35. Como ya lo mencionamos anteriormente, estos síntomas pueden ser leves, moderados o severos. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? Pues los mismos, síntomas de almacenamiento, síntomas de vaciamiento. ¿Tiene una sensación de que usted su vejiga no la vacía por completo después de que terminó de orinar? Y hay que preguntar al paciente si nunca, una vez de cada 5 o menos de la mitad de las veces, la mitad de las veces, más de la mitad de las veces o siempre. ¿De acuerdo? Esas preguntas tienen que estar encaminadas siempre casi hacia el último mes, ¿de acuerdo? Y de nuevo, usted tiene que orinar frecuentemente, menos de el lapso que pasa es menos de 2 horas, y ahí nos pueden decir ellos si sí o no, ¿de acuerdo? Igual, una de cada vez, una de cada 5 veces, menos de la mitad de las veces, etcétera, y así sucesivamente. ¿Y qué tan difícil es posponer el deseo de querer orinar? Esto nos habla de urgencia para orinar. Si tienen un chorro de orina débil, de acuerdo, si tienen que pujar para comenzar a orinar o no,
y si se levantan en la noche o se despiertan en la noche para ir a orinar. ¿De acuerdo? ¿Qué síntomas o qué problemas nos pueden dar estos problemas para poder vaciar la vejiga? Bueno, pues los vamos a dividir en problemas de tipo obstructivo o bien de origen neurogénico o también pueden ser de origen miogénico, así como misceláneos. Dentro de estos síntomas que vamos a nosotros a ver que nos van a dar obstrucción del flujo urinario, es uno de ellos el cáncer de próstata. ¿Cómo vamos a diagnosticar o cómo vamos a sospechar en un posible cáncer de próstata? Bueno, pues hay que hacer un tacto rectal, posiblemente encontremos alguna alteración en la palpación de esa próstata, puede ser una próstata que tiene algún pequeño nódulo o bien puede haber incremento del antígeno prostático. Las estenosis de uretra, estos pueden ser por problemas, cuando hay alguna manipulación en la uretra, que tenemos algún tipo de cirugía o bien colocaciones de sonda, nos pueden condicionar estos problemas. Cuando hay contracturas de cuello vesical, el antecedente más importante es cuando llegan a haber problemas, bueno, antecedentes de cirugía. Las estenosis del meato uretral también, eso lo vamos a identificar al momento de que revisamos a nuestro paciente. Puede haber problemas de vaciamiento vesical que pueden ser de origen neurogénico, como lo habíamos comentado. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson. Si nosotros vemos que nuestro paciente camina con una marcha como si el paciente se fuera hacia adelante, si se quisiera caer, si tiene un temblor de una sola mano y el paciente nos dice que tiene dificultad para orinar, puede tener problemas de Parkinson y también puede tener un problema de crecimiento prostático. A veces a los médicos se nos hace, incluso a los mismos urólogos, se nos hace difícil poder evaluar este problema. Hay pacientes que he visto que los operan y llegan a quedar con incontinencia urinaria de urgencia porque no fueron lo suficientemente evaluados de manera correcta. Las lesiones que pueden presentarse por debajo de S1 también nos pueden dar problemas o síntomas para poder vaciar. Los pacientes, el chorro de orina es muy delgado, se quedan con ganas de seguir orinando, orinan poco y a cada rato, hacen esfuerzo para poder orinar. Asimismo, los pacientes que llegan a tener esclerosis múltiple, obviamente ya eso es un diagnóstico un poco más complicado, del cual siempre nos debemos de apoyar de algún médico especialista en neurología, ¿de acuerdo? O bien, vejigas que son hipotónicas, es decir, que tienen poca fuerza para poderse contraer, y esto llega a suceder en pacientes que llegan a tener una diabetes terminal. Vejigas hiperactivas también pueden presentarse en pacientes diabéticos. La vejiga hiperactiva en los pacientes diabéticos se llama cistopatía diabética y existen dos etapas. La etapa inicial en donde hay urgencia para orinar y la etapa terminal donde los pacientes tienen dificultad para poder orinar. Las de origen miogénico, cuando hay obviamente un detrusor atónico o hipotónico por diferentes causas y otras causas diferentes que nos pueden condicionar urgencia para orinar. Las cistitis, por ejemplo, en donde nosotros vamos a encontrar pues un examen general de orina que ustedes ya saben, glóbulos blancos elevados, sangre, nitritos positivos, bacterias, y en el cultivo pues nos va a dar más de 100.000 unidades formadoras de colonias de bacterias. Los abscesos prostáticos, estos los vamos a diagnosticar a través de un ultrasonido, a veces a través de una tomografía. El carcinoma vesical nos puede dar algunas ocasiones, sobre todo el carcinoma in situ, urgencia para orinar, ardor para orinar, y podemos orinar incluso con sangre, y muchos de estos pacientes a veces los llegamos a confundir con una cistitis. Y aquí la importancia que a veces debemos de hacer algunos otros tipos de evaluación. Todos los pacientes que tienen más de 50 años con antecedentes de tabaquismo y que tienen sangrado por la vejiga, hay que hacerles una cistoscopía y es un tumor de vejiga hasta no demostrar lo contrario. Y lo más importante, si nosotros hacemos un examen general de orina y vemos que hay sangre, pero hay ausencia de leucocitos y hay ausencia de infección, hay que pensar en un posible cáncer de vejiga. La litiasis vesical, bueno, esto también en los pacientes hay urgencia para orinar, hay sangrado en la orina, pero además tienen otros síntomas
puede tener una próstata que está crecida o algún problema de estenosis en la salida de la orina, y eso nos puede condicionar litiasis vesical. Hoy por hoy, la población en México cada vez es más vieja y más grande. Ha cambiado la pirámide poblacional en los últimos años. Hasta el año del 2017 se ha visto que ha habido un incremento en los hombres mayores de 50 años, de acuerdo a reportes del INEGI, donde eran más de 8 millones de personas, los cuales más o menos corresponden al 14, un poquito más del 14% de la población general. De estos, en el sistema de salud, el 60% de las personas que tienen acceso al sistema de salud pública comentaron que la hiperplasia prostática benigna fue la primera causa de consulta en servicio de urología a nivel nacional hasta el año del 2017. Pero ¿qué está pasando con esto? Pues es muy importante que nosotros sepamos manejar y diagnosticar este tipo de padecimientos, sobre todo en etapas iniciales. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en México, hasta hace algunos años éramos 125 millones de habitantes, y de estos 343,000 son conformaciones o tienen alguna formación médica. De ellos hay 1.9 corresponden a médicos generales, y obviamente hay especialistas, un especialista por cada 1,000 habitantes más o menos en el país. Y en la parte de urología, hasta el año del 2016, eran un total de 1,980 urólogos certificados hasta ese año. Ahora, para el año del 2021, habemos 2,880 urólogos certificados en el Consejo Mexicano de Urología. Para una población de 125 millones, es una cantidad muy importante. Y si consideramos el número de personas que son a nivel poblacional solo hombres, que son más de 8 millones, imagínense, también tenemos que ver los urólogos, problemas urológicos en las mujeres. Entonces, aquí la importancia de que los médicos que son de otras especialidades identifiquen y puedan más o menos tratar algunos padecimientos, y en su momento poderlos derivar cuando consideren que, pues bueno, no son, que salen de esas posibilidades de tratamiento. Ahora bien, consideremos que la hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más común en los hombres, así como la miomatosis en las mujeres. Pues bueno, la hiperplasia prostática en los hombres es el más frecuente, y es el responsable de síntomas urinarios en varones mayores de 50 años. Y está indicado cirugía para más o menos en cirugías que llegan en los pacientes de la tercera edad. Es una de las cirugías que se llegan a hacer con mayor frecuencia. Ahora bien, no todos los pacientes son quirúrgicos, hay nuevos medicamentos, hay nuevos enfoques farmacológicos, y esto a que van a estar encaminados, pues obviamente a tratar de mejorar el vaciamiento vesical y a mejorar la urgencia o los síntomas de vaciamiento y de almacenamiento. Muy bien. Entonces, dentro de estos, de la hiperplasia prostática, a veces puede haber complicaciones, como pudiera ser también la prostatitis. Sin embargo, muchas de las ocasiones, cuando escuchamos la palabra prostatitis, en automático se nos viene a la mente los antibióticos. Pero hay que considerar que de la prostatitis bacteriana, tanto aguda como crónica, solo van a representar el 5 al 10% de estos padecimientos. Y el otro porcentaje, que es bastante alto, más del 90%, es por un dolor pélvico crónico, ya puede ser inflamatorio o no inflamatorio, como por hoy se clasifica. Siempre hay que tener en cuenta que hay que hacerles un interrogatorio, incluso para, aunque se nos haga un poquito complicado, hay que hacerles un interrogatorio a los pacientes, y esa parte hay que ver si han tenido relaciones sin protección, sobre todo el coito anal, la presencia de fimosis al momento de que los estamos revisando, el uso de catéteres, si llegan a utilizar algún tipo de catéter los pacientes, la presencia de catéteres uretrales permanentes, instrumentaciones del tracto urinario inferior, si existe el antecedente de algún procedimiento endoscópico, como pudiera ser la extracción de alguna piedra,
y biopsias de próstata. Las biopsias de próstata son las más importantes que nos pueden condicionar prostatitis aguda bacteriana. Y esto nos genera síntomas para trastornos del vaciamiento vesical, generalmente por obstrucción. Ahora bien, dentro de la prostatitis bacteriana aguda, la Escherichia coli es la que se presenta en el mayor número de los casos, está en más del 50% de los casos. Posteriormente siguen otro tipo de bacterias que son coliformes. Bacterias que llegan a presentarse, que son poco frecuentes y que se dan en jóvenes, casi siempre son por contacto sexual cuando es menores de 35 años. Entonces, personas menores de 35 años que tienen datos de dolor, ardor para orinar o alguna sintomatología como alguna infección urinaria, hay que pensar que pudiera tener alguna infección por alguna enfermedad de transmisión sexual como puede ser clamidia, neisseria, ureaplasma, ¿de acuerdo? Tricomonas. Y también asimismo hay que pensar en hongos, los pacientes que llegan a tener VIH. O bien, Mycobacterium tuberculosis, va a encontrarse la prostatitis por Mycobacterium tuberculosis en menos del 10% de todas las tuberculosis genitourinarias. ¿Cuáles van a ser los síntomas urinarios? Pues bueno, va a ser el aumento de la frecuencia urinaria, hay ardor para orinar, malestar, fiebre, dolor muscular. De acuerdo a otros síntomas, puede haber dolor en el hipogastrio o bien en el perineo. Algunos pacientes pueden llegar a tener la sensación de tener un cuerpo extraño en el área del perineo. A otros tantos pudieran llegar a ser retención aguda de orina, esto porque hay un crecimiento, una inflamación de la próstata de manera aguda y nos puede generar algún tipo de molestia y además pudiera haber un espasmo en el cuello vesical. En los casos graves puede haber fiebre, escalofríos, inestabilidad cardiovascular, cambios en el estado mental, choque e incluso pues, bueno, datos de bacteriemia y septicemia. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer o qué es lo que pretendemos cuando diagnosticamos a un paciente con problemas de vaciamiento vesical? Pues bueno, queremos, lo principal es, lo más importante es mejorar o preservar el funcionamiento del tracto urinario superior. Esos son nuestros objetivos. La ausencia o control de las infecciones urinarias, que haya un almacenamiento vesical con una baja presión de la vejiga, una continencia urinaria adecuada, y tratar de evitar el uso de dispositivos como catéteres, estomas, etc. Y lo más importante para los pacientes, sobre todo hoy por hoy, que muchas de las personas que tienen 70 años todavía siguen siendo algunos de ellos que son productivos. Entonces, para ellos una adaptación social y profesional es muy importante y también eso hay que cuidarlo. ¿Cómo va a ser el tratamiento? ¿Cómo vamos a manejar a esos pacientes que llegan a tener urgencia para orinar o molestias para poder orinar? Bueno, pues el tratamiento tiene que ser escalonado y tiene que ser de primera hasta la tercera línea. Y el tratamiento inicial, pues bueno, lo podemos dar, se puede dar en cualquier consultorio y ya en algunas ocasiones va a necesitar algún tipo de tratamiento especializado. Lo que tenemos que hacer inicialmente es algunas restricciones locales o generales en los pacientes, e incluso pacientes los puede ver una enfermera especializada o bien algún médico de atención primaria. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para quitar las molestias de urgencia para orinar? Que son algunos de los síntomas que llegamos a tener en esos pacientes. Bueno, lo primero es ver la cantidad de líquidos que están tomando. Hay pacientes que tienen urgencia para orinar, que van a orinar muchas veces al día, que se levantan muchas veces en la noche, pero es porque están tomando hasta a veces 4 o 5 litros de agua. Eso me ha pasado con algunos pacientes dentro de mi consulta. Hay que tratar también de eliminar algunas sustancias como pudiera ser café, té negro, cigarro, alcohol. Esto de alguna manera nos puede llegar también a mejorar algunos de los síntomas de almacenamiento. ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, pues hoy por hoy los fármacos, la disponibilidad de ellos han cambiado y cada vez se han hecho mejores y más eficaces. ¿Cómo manejar a los pacientes que tienen un crecimiento prostático? Pues bueno, inicialmente se pueden dejar alfa-adrenérgicos, existe una gran cantidad de medicamentos y los vamos a dividir en alfa-adrenérgicos, ¿de acuerdo? Inhibidores de la 5-alfa reductasa, inhibidores
de la 5-fosfodiesterasa y la fitoterapia, que es los extractos de plantas. Ahora bien, dentro de los medicamentos de los alfa bloqueadores hay unos que son selectivos, hay unos que son de larga duración, bloqueadores alfa de larga duración, y algunos que son selectivos. Hoy por hoy, todos los medicamentos estos, el objetivo que tienen es ayudar a relajar el músculo liso de la próstata para que podamos orinar mejor. Dentro de los medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia, por ejemplo, está la racocina, doxazocina, alfuzocina, de liberación prolongada, de acuerdo, que son alfa bloqueadores de larga duración. Y los subtipos que son más selectivos, que en teoría nos generan menos efectos adversos, pues está la tamsulosina. Los efectos adversos de ellos es como son alfa bloqueadores, recordemos también que los vasos sanguíneos tienen receptores alfa, nos pueden generar hipotensión ortostática, posiblemente síncope, mareo, eyaculación retrógrada, ¿de acuerdo? Puede haber cefalea, taquicardia refleja al momento de que baja la presión arterial. Existen otros medicamentos que son los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Hay dos medicamentos básicamente en el mercado, que es el finasteride y el dutasteride. Estos van a tener la desventaja, por decirlo así, que se lo tiene que dar en próstatas mayores de 30 a 40 gramos, según lo que han reportado algunos estudios, y van a bajar el antígeno prostático. Eso es bien importante. Los pacientes que les llegamos a dar este tipo de medicamentos, antes de darlos, siempre hay que tener un antígeno prostático, porque si no nos van a bajar el antígeno prostático a la mitad aproximadamente, y nosotros podemos quedarnos con la idea de que tiene un antígeno de 2.5, está perfecto, no hay problema. No, lo real de ese paciente es que tiene un antígeno de 5 y posiblemente estamos enmascarando algún cáncer de próstata. Entonces, de primera instancia, no hay que darlos hasta tener un antígeno prostático. ¿Cuáles son los efectos secundarios de esto? La disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, de acuerdo, la disminución del volumen eyaculado, ginecomastia y obviamente lo que comentábamos, disminución del antígeno prostático. Sin embargo, son muy buenos y ojo, hay que dejarlos en pacientes que tienen próstatas de más de 30 gramos. Próstatas de menores de 30 gramos, el efecto que nosotros queremos va a ser poco. ¿Por qué? Porque la idea de estos medicamentos es que disminuyan el tamaño de la próstata. Existen otros medicamentos que se utilizan también para la erección, como es el tadalafil. Estos van a aumentar el AMP cíclico intracelular, ¿de acuerdo? Y van a reducir el tono del músculo liso igual del que cruzó la próstata y la uretra. Y estos, en teoría, nos quitan muchos de los síntomas, tanto de almacenamiento como vaciamiento. De los efectos adversos, pues obviamente va a haber enrojecimiento de la cara, reflujo gastroesofágico, dolor de cabeza, dispepsias, dolor de la espalda, congestión nasal, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado. Hay pacientes que llegan a utilizarlos con, he visto médicos que combinan el tadalafil con nitratos, con medicamentos con los canales de potasio, alfa bloqueadores, ¿de acuerdo? Y esto nos puede generar problemas bastante severos, ¿de acuerdo? Y nos pudiera generar incluso hasta la muerte. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes. Existe finalmente la fitoterapia, que son medicamentos bastante seguros, los cuales están hechos a base de raíces de semillas, polen, cortezas fusas, etcétera. Y estos tienen una preparación, ya vienen en una píldora con una dosis farmacológica. No es lo mismo que a veces, es bien importante esto, a veces nosotros llegamos a utilizar medicamentos o plantas de tipo medicinal, y le decimos, ponle una ramita, pero no sabemos esta ramita cuánta dosis es lo que tiene, posiblemente sea mucho, posiblemente sea poco, y por eso es que los efectos son tampoco estandarizados, como decimos, tómate un té de tal cosa, de palo azul, etcétera, que eso es muy frecuente en la gente. Entonces lo ideal es darles dosis bien estandarizadas a cada uno de los pacientes. Estos medicamentos, la fitoterapia, ¿qué es lo que van a hacer? Pues bueno, van a tener efectos antiinflamatorios, antiandrogénicos y estrogénicos, van a disminuir la globulina fijadora
bloqueadora de hormonas sexuales, inhiben la aromatasa, inhiben también la proliferación de células prostáticas y van a tener sus efectos biológicos y de alguna manera esto de alguna manera nos va a ayudar a mejorar el vaciamiento vesical. Existe por ahí un artículo, ya es un artículo del 2018, más o menos viejito, donde se vio la seguridad y la eficacia durante 15 años de Serenua Repens en pacientes con hiperplasia prostática y se vio también la progresión y el riesgo de progresión de estos. La dosis que ellos recomendaban era de 320 miligramos al día y se vio que pues, bueno, la respuesta era bastante buena. Existe un metaanálisis que se realizó igual en el 2018 y se comparan diferentes, de hecho incluso se compara de manera aleatoria con algunos otros medicamentos y se ve que estos pacientes cuando les dan el Serenova Repens mejora el número de micciones, disminuye el número de que se levanten a orinar en la noche, aumenta el flujo urinario y eso es bastante bueno para los pacientes. Ahora bien, este medicamento, el Serenova Repens, se hace una comparación con algunos alfa-bloqueadores y se vio que la fitoterapia en comparación con los alfa-bloqueadores eran más o menos similares, de acuerdo, la comparación por ejemplo de tamsulosina y el Serenova Repens era muy parecida. Entonces, pues bueno, eso nos puede dar una idea de la seguridad y la eficacia que pudieran llegar a veces a tener. Por ejemplo, en comparación a los alfa-bloqueadores que nos pueden dar un poco de hipotensión, taquicardia, eyaculación retrógrada, el Serenova Repens, pues bueno, afortunadamente no nos da sus efectos secundarios. Igual, se compararon los alfa-bloqueadores contra Serenova Repens y se vio el flujo urinario, que el flujo urinario más o menos era muy similar la comparación entre Serenova Repens y alfa-bloqueadores. Ahora bien, en este estudio, en esta metaanálisis, la conclusión que se llegó es que el IPCS desde el inicio había mejorado más o menos de 5 a 6 puntos aproximadamente, de acuerdo, la fitoterapia o los Serenova Repens no afectó significativamente la función sexual, mejor dicho. No hubo ningún efecto clínicamente relevante sobre el antígeno prostático, tampoco disminuye el antígeno prostático. A veces el volumen de la próstata puede disminuir ligeramente. Se observan resultados similarmente eficaces durante aproximadamente un año y tiene un perfil de seguridad favorable. Hoy por hoy a veces esto puede ser algo debatible. Hay quienes la fitoterapia no la recomiendan tanto, sin embargo en síntomas urinarios leves a moderados pudiera ser una buena opción, sobre todo en pacientes que llegan a ser sexualmente activos, ¿de acuerdo? O bien que desean preservar su eyaculación. Entonces, se ha visto que la tamsulosina y los 5-ARI son muy eficaces y más o menos alivian los síntomas del tracto urinario inferior y pudiera ser que la fitoterapia puede ser una opción terapéutica eficaz y bien tolerada para pacientes que llegan a tener síntomas del tracto urinario inferior, así como que pueden ser secundarios a hiperplasia prostática. Existen otro tipo de tratamientos los cuales pueden ser combinados. Por ejemplo, la combinación de Serenova Repens con tamsulosina ha demostrado que es más efectivo que la tamsulosina como monoterapia. Y por otra parte, hay pacientes que llegan a tener un buen tratamiento, por ejemplo, también para los pacientes que llegan a tener prostatitis. El hecho de utilizar la fitoterapia les quita y les alivia mucho el dolor. Y yo creo los pacientes que llegan a tener prostatitis sería una de las mejores combinaciones que pudiéramos hacer de Serenova Repens con tamsulosina. ¿Cuándo podemos o cuándo decidimos operar a algún paciente? Pues bueno, ya cuando en determinado momento del tratamiento
médico ha fracasado, el paciente no desea seguir tomando el tratamiento, o bien cuando llegamos a tener infecciones urinarias de manera repetitiva, cuando tenemos algún problema de sangrado en la orina, piedras en la vejiga, o bien cuando hay una anormalidad en la anatomía de los riñones. Es muy importante tratar de manera continua o de manera completa las prostatitis agudas, porque pueden ser alguna complicación de la hiperplasia prostática. Entonces, pues bueno, hay que ver qué es lo que está pasando con estos pacientes. Es muy importante el drenaje urinario, el régimen de las dosis, qué medicamentos vamos a dar y sobre todo qué tipo de bacterias tenemos. Es muy importante hacerles un examen general de orina, un urocultivo, y hay que valorar a los pacientes. ¿Cuándo vamos a decidir si es un tratamiento ambulatorio u hospitalario? Pues bueno, el paciente tiene alguna enfermedad de datos sistémicos como hipotensión, taquicardia, todo eso, tolera o no la vía oral, está deshidratado, tiene algún deterioro cognitivo, tiene retención aguda de orina. Si llegamos a contestar a varios de estos que llegan a tener el paciente, lo importante sería, yo creo, mejor hospitalizarlo. Ahora bien, a veces la prostatitis bacteriana aguda se recomienda siempre la administración de dosis altas de antimicrobianos, de acuerdo, como penicilinas de amplio espectro, cefalosporina de tercera generación, fluoroquinolonas, de acuerdo. Incluso en algunas ocasiones podemos utilizar el uso de aminoglucósidos. Obviamente siempre hay que tener en cuenta los medicamentos y la edad de los pacientes, como habíamos comentado inicialmente en la plática. Los hombres menores de 35 años, normalmente ellos tienen enfermedades de alto riesgo para enfermedades de transmisión sexual, entonces debemos utilizar medicamentos o antibióticos que estén encaminados para tratar gonorrea y Clamydia trachomatis. ¿Cuál sería el tratamiento que debemos utilizar? Bueno, la acitromicina y la doxiciclina son activas contra, por ejemplo, clamidias y micoplasmas. El levofloxacino no ha demostrado alguna actividad significativa contra Clamydia trachomatis. El metronidazol está indicado en pacientes que llegan a tener prostatitis o problemas de tricomona vaginalis. Los carbapenémicos más aminoglucósidos. Esto hoy por hoy cada vez lo estamos utilizando más por el hecho de que tenemos mayor resistencia bacteriana y tenemos aumento de cepas BLE, y sobre todo en pacientes que llegan a tener prostatitis bacteriana aguda posterior a biopsias, el tratamiento ideal son carbapenémicos con aminoglucósidos. Los pacientes con biopsias o que tienen prostatitis post-biopsia, no se recomienda fluoroquinolonas, no se recomienda Bactrim. El ideal es carbapenémicos más aminoglucósidos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues por lo menos si damos fluoroquinolonas, pudiera ser el tratamiento por 15 días. Se ha visto que la citromicina, más doxiciclina, de 3 a 4 semanas en prostatitis crónicas puede ayudar mucho. Y los antituberculosos, si el caso fuera por Mycobacterium tuberculosis, debe darse el tratamiento aproximadamente por 6 meses. Eso de inyecciones intraprostáticas de medicamentos, pues bueno, en la actualidad no se utiliza, no está recomendado. Dentro de las prostatitis agudas bacterianas, aproximadamente 10% de los pacientes presentan retención aguda de orina. Entonces, aquí, ¿cuál sería la idea con ellos? Sonda transuretral o cistostomía. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que se sugiere? Se sugiere que la cistostomía puede reducir el riesgo de prostatitis bacteriana crónica, ¿de acuerdo? Y también la cistostomía puede reducir la bacteriemia y la sepsis, es decir, los pacientes que tienen retención aguda de orina y tienen prostatitis, lo ideal es mejor hacerles una cistostomía antes que colocarles una sonda de Foley, ¿de acuerdo? ¿Qué otras medidas auxiliares? Pues bueno, hay que tenerles una adecuada hidratación, hay que ayudarles a mejorar el vaciamiento vesical, el uso de alfa bloqueadores y las sondas transuretrales y alfa bloqueadores si es que llegara a haber síntomas de vaciamiento. Una de las complicaciones que puede haber en la prostatitis bacteriana aguda, pues bueno, puede ser los abscesos prostáticos. Hay que sospecharlos
Si después del tratamiento que se les ha dado por 48 horas no responden a esos pacientes y continúan con fiebre alta o tienen antecedentes de diabetes o VIH, esos pacientes hay que hacerles un ultrasonido para ver si no tienen algún problema ahí de algún absceso prostático. Los factores de riesgo que nos pueden condicionar prostatitis aguda bacteriana son las sondas de Foley, antecedentes de cirugías genitourinarias, edad avanzada, instrumentación del tracto urinario, de acuerdo, hemodiálisis, biopsia de próstata, diabéticos, gente que tiene cirrosis, etc. El diagnóstico de la prostatitis bacteriana aguda, el absceso prostático, hablando específicamente de él, el diagnóstico lo vamos a hacer a través de un ultrasonido. El tacto rectal hay que hacerlo con mucho cuidado porque podemos condicionar bacteria en los pacientes o bien alguna tomografía. El seguimiento, pues bueno, hay que ver si el paciente llega a tener una buena adherencia al tratamiento médico, ¿de acuerdo? Hay que ver si esos pacientes llegan a tener nuevamente recurrencia de estos síntomas. Hay que decirle a los pacientes que, bueno, que haya una abstención de relaciones sexuales durante los próximos 7 días después de iniciado el tratamiento. Y es muy importante en pacientes que llegan a tener prostatitis por contacto sexual, pues tratar de buscar las fuentes de contagio, tratar de localizarlas y notificarles a estas personas. El problema de las prostatitis es que son un reto porque hay pocos medicamentos que llegan a tener poca penetración a la próstata, ¿de acuerdo? Y hay una falta de mecanismos de transporte activo. Sin embargo, hoy por hoy, las fluoroquinolonas son los medicamentos de elección y van a tener una tasa de éxito del 70 al 90% de los casos. El tratamiento son largo, son de 4 a 6 semanas aproximadamente y son muy satisfactorios para Escherichia coli. Existen otro tipo de medicamentos que pueden utilizarse, como macrólidos y tetraciclinas, pero esos son para bacterias atípicas. Es muy importante también la combinación de extractos de plantas como el Serenoa repens y los 5-fosfodiesterasa. Esos pueden ayudar a mejorar la calidad de los síntomas de los pacientes. A veces podemos darles metronidazol también a los pacientes cuando pensamos que tienen bacterias por clamidia. Entonces, los tratamientos, pues bueno, hay diferentes tipos de regímenes que podemos utilizar nosotros. Es muy importante darles alfa-bloqueadores para ayudar a reducir los síntomas urinarios de los pacientes. Existen casos especiales e incluso pudiéramos utilizar algunos como piperacillina, tazobactam, etcétera, y resección de próstata en pacientes que llegan a ser refractarios al tratamiento con medicamentos y van a tener una tasa de éxito del 52 al 67%. Hay que hacer un procedimiento bastante amplio. Bueno, en cuanto al dolor pélvico crónico, pues ahí obviamente a veces tenemos que utilizar diferentes tipos de estrategias y aquí lo ideal es que en ocasiones debemos utilizar también alfa-bloqueadores, ¿verdad? A veces tenemos que utilizar algunos antibióticos, ¿de acuerdo? Así como algunos antiinflamatorios. Nuevamente la fitoterapia nos puede ayudar a mejorar algunos de los síntomas de vaciamiento y de dolor de los pacientes por su mecanismo de acción. La terapia del uso de finasteride, pues bueno, tiene un posible efecto también en el tratamiento que pudiéramos llegar a utilizar. Cuando llegamos a tener un dolor pélvico crónico por prostatitis crónica, a veces podemos, de hecho, incluso utilizar neuromoduladores, ¿de acuerdo? Existen otro tipo de medicamentos que también pudiéramos utilizar para el dolor pélvico crónico, los cuales, pues obviamente, esto ya son como para uso más de médicos de especialidad y en esos casos es recomendable mejor mandarlos al urólogo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, finalmente la prostatitis inflamatoria, que esta no tiene más que un diagnóstico a veces por mero hallazgo clínico y no tiene una repercusión en las personas sin ningún otro problema. Ahora bien, pues bueno, esto básicamente lo llegamos a utilizar cuando llegamos a hacer el diagnóstico por elevación del antígeno prostático o por algún otro tipo de cosa que estamos buscando. Estos pacientes no requieren ningún tipo de tratamiento, los que tienen prostatitis asintomático.
Y pues bueno, finalmente las prostatitis como la hiperplasia prostática son de los problemas más comunes que vemos en la consulta y es importante saberlos tratar. Consideramos o considero que cuando encontremos a un paciente que tiene una elevación del antígeno prostático o que no lo está respondiendo de manera adecuada, a veces es importante mejor derivarlo con un urólogo. Gracias por su atención. ¿Qué tal? Ya estamos aquí con el doctor José Manuel Otero García. Hola, doctor, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, doctor. Pues ya estamos aquí, doctor, en esta sección de preguntas y respuestas. Y bueno, daremos paso a leer algunas de estas respuestas para que usted nos haga favor de responderlas. Gracias. Doctor, nos mencionan un tratamiento para la estenosis vesical aguda que no sea la fenazopiridina se puede indicar en un paciente femenino. Yo creo ahí la parte de estenosis no existe. Yo creo que se han de haber equivocado y han de haber querido decir cistitis. La cistitis obviamente pues es algo inflamatorio. Esto puede ser de varios orígenes. Puede ser bacteriano, que es lo que más comúnmente conocemos, puede ser químico, incluso por radioterapia. Yo pienso o quiero entender la pregunta que se refieren aquí más que nada a la parte de las molestias para poder orinar, la disuria. La fenazopiridina está encaminada, es un analgésico urinario, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo va encaminado más que nada eso a la pregunta. Y no hay mejor analgésico urinario que la fenazopiridina. Para la urgencia urinaria existe una serie de medicamentos que son los antimuscarínicos que nos podemos apoyar en ellos para las molestias de urgencia urinaria básicamente. Y existe también una gran gama de medicamentos antimuscarínicos. Muy bien, doctor. Y bueno, en el paciente masculino me imagino igual con esta misma pregunta, también debemos de tener o utilizar más o menos el mismo recurso. Sí, podemos utilizar esto, sobre todo cuando hay problemas de urgencia urinaria. Hay algo que se llama vejiga hiperactiva, la cual se va a caracterizar por aumento de la frecuencia urinaria, urgencia para orinar y nocturia. Entonces, podemos utilizar, como les digo, antimuscarínicos, puede ser darifenacina, tolterodina, incluso nuevos medicamentos que se están sacando a la venta que se llaman beta-adrenérgicos. El nombre es Mirabegrón, el nombre, nada más hay una sola marca en México que se llama Mirvetric, entonces pudiera ser ese el Mirabegrón el que pudiéramos utilizar también. Incluso, y bueno, ya después existen otro tipo de terapias, se puede también dar terapia de piso pélvico, se puede dar también estimulación de nervio tibial, o incluso puede llegarse a la aplicación de Botox o incluso a neuroestimulación a nivel sacro. Así es, doctor. Sí, últimamente hemos estado escuchando mucho estos tratamientos con Botox. Exacto, exacto. Yo creo que hay que tener también en consideración que este medicamento, el Botox, perdón, que este medicamento en algunas ocasiones hace una denervación bioquímica a nivel de la vejiga y pudiéramos llevar al paciente a retención aguda de orina. Entonces, obviamente es muy importante que esto pues lo valore el médico que lo va a hacer, el urólogo, y obviamente que le ponga la dosis adecuada, ¿no? Claro, doctor. Muy bien. Doctor, en el caso de cistopatía diabética, ¿cuál sería el tratamiento recomendado por usted o el ideal? Bueno, aquí primero tenemos que saber que la cistopatía diabética se divide en dos fases. Una que es la fase de vejiga hiperactiva o detrusor de vejiga hiperactiva y la otra que es una fase de detrusor hipoactivo, donde los pacientes llegan a esa retención aguda de orina. No sé a qué fase se refieran los doctores, pero bueno, vamos a tratar de contestar las dos. Habitualmente los pacientes cuando llegan a tener datos de vejiga hiperactiva es muy difícil el tratamiento, ya lo comentamos.
a veces sobre todo en varones que pueden estar combinado con hiperplasia prostática, pueden también tener vejiga hiperactiva secundario a la hiperplasia prostática. Entonces, pues obviamente hay que tratar de resolver el problema de la obstrucción de la salida de la orina, y asimismo también es muy importante tener un buen control de la diabetes, porque aunque nosotros demos una gran cantidad de medicamentos, si el paciente no está bien controlado su azúcar, va a seguir con vejiga hiperactiva por urgencia, frecuencia y nocturia. Ya cuando pasamos a la segunda fase, que es una vejiga hipoactiva o que no se contrae bien y que el paciente deja mucha orina residual, también es muy importante valorarlo si el paciente llega a tener alguna obstrucción en la salida de la orina, que puede ser hiperplasia prostática, y hay que darles tratamiento médico, o bien en determinado momento incluso se tienen que operar. Sin embargo, a veces se tienen que hacer estudios más complementarios, como podría ser alguna urodinamia. Si en determinado momento tenemos una vejiga que no se está contrayendo, el paciente es candidato a que se haga cateterismo intermitente, es decir, que se esté vaciando la vejiga entre 4 a 6 veces al día, y no se debe de extraer más de 400 mililitros en cada cateterismo. Así es, muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿qué tan frecuentes se presentan este tipo de síntomas del tracto urinario inferior en los pacientes menores de 40 años y cuáles serían los más frecuentes? Los más frecuentes son la vejiga hiperactiva hoy por hoy, que es urgencia, vuelvo a lo mismo, urgencia nocturia, y frecuencia. Son los síntomas más frecuentes que se van a presentar en personas jóvenes, incluyendo las mujeres. De hecho, muchas de las consultas de urología en gente joven es por esto, y a veces también los jóvenes que tienen menos de 35 años pueden presentar problemas de prostatitis, obviamente por infecciones de transmisión sexual. Entonces, hay que darle siempre el tratamiento encaminado a la bacteria que nosotros sospechamos, obviamente que puede ser, como comentábamos en la plática, puede ser clamidia, a veces micoplasma, etcétera. Y hay que darles siempre algún antimuscarínico de los que ya comentamos anteriormente, e incluso pudiéramos dar algún tipo de tratamiento combinado con mirabegron, y esto, bueno, nos va a ayudar a mejorar los síntomas. Hay pacientes que les debemos de tratar estos síntomas porque después pueden hacer dolor pélvico crónico, y ahí se vuelve un dolor de cabeza para el paciente y para el mismo médico. Sí, me imagino que sí. Muy bien, doctor. Doctor, ¿qué tratamiento recomienda la vejiga neurogénica? Bueno, aquí interesante la pregunta. Yo creo que primero hay que definir qué es una vejiga neurogénica. Ese término ya está un poco en desuso. Hoy actualmente ya se utiliza la disfunción neurogénica del tracto urinario inferior. Recordemos que la vejiga tiene dos funciones, una que es almacenar la orina, la otra es vaciarla. Y nos hemos quedado con la idea de que cuando no se puede vaciar bien la vejiga, sí es una vejiga neurogénica. Normalmente una vejiga neurogénica, como su nombre lo dice, debe de estar acompañado de trastornos neurogénicos que pudiera ser mielitis transversa, Parkinson, tumores de la columna, tumores cerebrales. Eso es una vejiga neurogénica. Y la vejiga neurogénica se puede manifestar de múltiples formas, que puede ser desde dificultad para poder orinar, porque hay una incoordinación para poder orinar el paciente, es decir, que la vejiga se contrae y el esfínter urinario no se relaja, como sucede en los pacientes que llegan a tener alguna lesión medular, o bien en determinado momento un paciente que llega a tener un mielomeningocele, que es una vejiga que no se contrae, hay que hacerles cateterismo. Entonces, hablar de vejiga neurogénica es muy amplio, pues obviamente el tratamiento tiene que ir encaminado a cada uno de los síntomas. Yo creo en esos casos es muy importante, si nosotros consideramos que es un paciente que tiene una vejiga neurogénica, como lo llamamos, o mal llamado vejiga neurogénica, valdría la pena mejor derivarlo a un urólogo que sea experto en el área para que le den mejor tratamiento, porque si no, igual pudiéramos nosotros dejar algún tipo de manejo y lejos de mejorar el paciente, pudiéramos empeorar sus condiciones de salud. Así es. Doctor, en una prostatitis bacteriana con clamidia o tricomona, ¿qué tiempo debe durar el esquema de antibiótico? El esquema debe durar más o menos unas 3 semanas. Yo creo que ese es un esquema bastante bueno. La próstata habitualmente es un órgano muy duro para que penetren los antibióticos.
Yo creo que con 3 semanas es bastante buena el esquema. Ok. Doctor, ¿y estas prostatitis bacterianas se deben a la falta de irrigación sanguínea hacia la próstata? No, básicamente se deben a complicaciones de una infección urinaria, a veces maltratada. Hay que recordar que las infecciones urinarias en los hombres, cualquier infección urinaria en un hombre, se debe tratar como una infección urinaria complicada. Y también debemos de tener en cuenta que, bueno, a veces podemos tener prostatitis, como ya lo comentábamos, por enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy fácil dividirlos. Menores de 35 años hay que pensar en enfermedades de transmisión sexual, hay que ver los antecedentes del paciente, si tiene un virus VIH. También a veces, aunque nos cuesta un poco de trabajo, es importante comentarle a los pacientes o preguntarles si llegan a tener prácticas homosexuales o bien a través del recto. Porque obviamente las bacterias son completamente diferentes, las que se encuentran tanto en el recto como a nivel de la vagina, y si llegan a presentar algún tipo de secreción, todo esto nos puede orientar para ver cuál sería el mejor tratamiento con ellos. Muy bien, doctor. Doctor, y hablando de la fitoterapia, estos medicamentos tienen ahora, de repente los estamos utilizando un poco más. ¿Se pueden combinar con antibióticos y con retrovirales? Sí, Sobre todo, sí, perdón. Disculpe, termino usted de Sí, interrumpir. sí, con antibióticos o con retrovirales, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de patologías como es la prostatitis o con otro tipo de infecciones o de urinarias. Sí, de hecho está indicado darles fitoterapia a los pacientes y les va a ayudar mucho a mejorar los síntomas urinarios y les va a ayudar a... funciona como un agente antiinflamatorio a nivel de la próstata. Obviamente combinado también con antiinflamatorios como tal, eso nos puede ayudar a tener mejores resultados. Y pero sí, en determinado momento yo recomendaría que los utilicen, y además que son muy seguros, no hay tantos problemas con ellos, no hay tantos efectos adversos, son bien tolerados, y yo creo pues pudiéramos empezar con ellos de manera inicial. Muy bien, doctor. Eh, ¿Cómo tratar una retención urinaria en un paciente con medicamentos psiquiátricos y cuando el paciente tiene un autismo severo? Uy, es una pregunta muy buena, la verdad, y bastante compleja. Yo creo incluso hasta para los urólogos a veces nos puede condicionar un poco de problema. Ahí lo que pasa es que aumenta el tono del esfínter interno del cuello vesical, y además también actúa a nivel del músculo como antimuscarínico. Entonces, pues obviamente hay que ver este paciente. Yo lo que sugeriría ahí es ver qué antecedentes tiene, si es un paciente grande, es una persona ya añosa, si tiene previo a esto algún problema de vaciamiento vesical. Y yo creo que este paciente es un paciente ideal para hacerle una urodinamia, ya que a veces pudiera ser que se haya descompensado de la vejiga, o bien el medicamento haya propiciado que se haya relajado la vejiga y haya hecho retención aguda de orina, o bien en su defecto que haya un aumento del tono del esfínter vesical, perdón, del esfínter interno de la uretra, y esto pues, puede llevar a una retención aguda de orina. Yo creo que el momento para resolver la urgencia vale bien la pena colocarle una sonda que se vacíe la vejiga, canalizarlo para que se le haga un estudio de urodinamia que en este momento pues nos pudiera ayudar mucho a ver cuál sería el tratamiento óptimo para ellos. Incluso pudiéramos empezarle tal vez con algún bloqueador, como pudiera ser tamsulosina, terazucina, etcétera. Muy bien, doctor. Doctor, pues ha sido un placer estar el día de hoy con usted y bueno, le agradecemos mucho su tiempo.